Pues vamos a dar entonces paso a nuestro invitado, nuestro primer invitado del aula, que es don Julián Monedero Andrés, que es presidente del Clúster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias, quien va a impartir entonces la conferencia titulada Análisis del sector de las energías renovables en Canarias. Adelante, don Julián. Hola. Hola, buenas noches y muchas gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por haberme invitado a impartir esta charla. Voy a intentar ser un poco breve porque sobre todo creo que lo importante de esta primera charla del aula de energía y sostenibilidad es el debate que se puede suscitar, porque estamos tratando de uno de los elementos más importantes de una sociedad y especialmente una sociedad insular como la Canaria, que es la energía, ¿no? Bueno, voy a hacer una breve exposición de la situación actual de las energías renovables en Canarias. Luego hablaré acerca de algunos tópicos que todavía a fecha de hoy seguimos escuchando acerca de las energías renovables en general. Comentaré algunas de las barreras, por lo menos que desde la parte del sector de las empresas percibimos, barreras que están evitando la penetración de más energías renovables en Canarias. Luego no puedo dejar pasar hablar también de los efectos del recientemente aprobado Real Decreto Ley 1/2012 y de cómo va a afectar al sector en Canarias si no se toman medidas con urgencia. Traigo también una posible propuesta de retribución para las energías renovables eléctricas en Canarias que hemos discutido ampliamente dentro del sector y unas breves pinceladas sobre el futuro de lo que desde el sector consideramos que dónde podría ir el futuro de las energías renovables en Canarias, ¿no? Bueno, actualmente en Canarias estamos hablando de tenemos instalados unos 140 megavatios que suponen aproximadamente un 4,5% de la energía eléctrica. Hay unos 150 megavatios fotovoltaicos que suponen un 1,5% de la energía eléctrica. Tenemos unos 123.000 metros cuadrados de colectores de energía solar térmica que están ahorrando unos 8,5 gigavatios hora al año. Y en biocombustibles tenemos unas 60.000 toneladas equivalentes de petróleo que estamos supliendo con biocombustibles por la mezcla de combustibles en automoción. El escenario de la planificación energética de Canarias, el PECAN 2015, aquí tenemos algunos representantes que están trabajando en ello. La propuesta que ahora mismo está revisada, está hablando, o que está ahora mismo en exposición pública, está hablando de pasar del escenario actual a 1.025 megavatios en 2015. 2015 es dentro de menos de 3 años, ¿no? Estamos en 2012, si no me equivoco, 3 años y pico. De fotovoltaica estamos hablando de pasar de 150 megavatios a 238 megavatios. Y bueno, también tenemos el sector de la energía solar térmica, de pasar de 123.000 metros cuadrados a 365.000 metros cuadrados y pasar de una sustitución en biocombustibles de unas 60.000 toneladas equivalentes de petróleo a 72.000 toneladas equivalentes de petróleo, ¿no? La gran pregunta es si esto es posible, ¿no? Estos objetivos que actualmente se están marcando por parte de la sociedad canaria como objetivos a alcanzar en 2015. Antes de continuar en ese análisis, me gustaría hablar de una serie de tópicos que se vienen continuamente escuchando. El primero es el que las energías renovables son caras, ¿no? Ya parece ser que esto se va cambiando poco a poco. Cuando hace 3 años iniciamos este debate sobre el coste de las energías renovables en Canarias, pues no era tan evidente y era frecuente escuchar que, claro, que eso es una especie de lujo que hacen las sociedades relativamente desarrolladas por un tema medioambiental, pero que tiene unos altos costes económicos, ¿no? Luego voy a hablar un poquito de la capacidad de penetración de las energías renovables, que actualmente los objetivos son llegar al 30% de energías renovables en el sistema eléctrico,
pero nosotros pensamos desde el clúster que hay posibilidades de llegar a márgenes de penetración muchísimo más amplios, por encima del 50, incluso del 70%. Y por último, hablar un poquito sobre otro tópico cuando se habla de las energías renovables, es que desestabilizan el sistema eléctrico. Bueno, en cuanto al primer tópico, el sobrecoste de energía convencional en Canarias actualmente, es decir, el coste lo que cuesta el kilovatio hora en Canarias con respecto al territorio peninsular, fue el año pasado en torno a los 1.000 millones de euros. Se prevé que el año que viene ese sobrecoste sea de 1.300 millones de euros al año. Esto es debido a que el coste medio de la energía eléctrica en la península se sitúa en torno a los 6 céntimos de euro, y el coste de generación ordinaria en Canarias está entre 19 y 27 céntimos de euro, dependiendo del momento, del día y de la hora. Los costes, por ejemplo, de generación eólica están situados en 0,072 euros por kilovatio hora, es decir, son bastante más baratos que el coste de generación ordinaria en Canarias, y los costes de generación fotovoltaica están situados, ahora mismo estamos llegando ya a límites en torno a los 12 céntimos de euro, especialmente en grandes plantas. En plantas fotovoltaicas situadas en Canarias de pequeño tamaño podríamos estar hablando en torno a los 13, 14 o incluso 15 céntimos de euro. Pero desde luego estamos hablando de unos costes muy inferiores a los costes de la generación ordinaria. La generación ordinaria, para los que no conozcan un poco el término, es la generación, o sea, es, digamos, la producción de electricidad mediante combustibles convencionales, ¿no? Este era el escenario en el año 2009, que estábamos hablando de un sobrecoste de 800 millones de euros, y teníamos unos costes de producción, dependiendo de la isla, pues que en régimen ordinario que iban desde los 14 céntimos de euros en las islas de Gran Canaria y Tenerife hasta llegar a las islas menores en torno a los 24, 21 céntimos de euro. Actualmente estamos hablando de lo que prevé la Comisión Nacional de Energía para el año 2012, son 1.300 millones de euros. Ese sobrecoste ha venido siendo soportado o ha venido siendo abonado, y esto creo que es un dato importante también a tener en cuenta, por parte de los presupuestos generales del Estado. Ahora se están traspasando parte de esos costes a costes del sistema eléctrico, y me gusta remarcar esta parte porque cuando se habla de que las energías renovables están siendo subvencionadas, lo que gran parte de la población o la gran parte de la ciudadanía desconoce es que lo que está siendo subvencionado en Canarias es la generación ordinaria. Es decir, estamos hablando de que esos 1.000 o 1.300 millones de euros están siendo abonados por parte de los presupuestos generales del Estado, o sea, por parte de todos nosotros, a la generación ordinaria. Y ahora hablaremos un poquito de lo que ha pasado con el Real Decreto Ley también, ¿no? Además de que a nivel de costes directos estamos hablando de un diferencial muy grande, el sector de las energías renovables tiene otra serie de ventajas que no son estrictamente las de la economía directa, de lo que me cuesta el kilovatio hora, y son los efectos de la economía global cuando lo vemos desde un punto de vista macroeconómico. Si tomamos como referencia el sector a nivel nacional, estamos hablando de que el sector de las energías renovables aportó al PIB nacional 10 millones de euros, que suponen casi un 1% del total, en 2010, y generó con un efecto de arrastre 2.355 millones de euros. En exportaciones supusieron 3.024 millones de euros y una balanza fiscal de 542 millones de euros. Además, el sector movilizó en inversiones en I+D+I 343 millones de euros, generó
111.455 puestos de trabajo, de los cuales 59.303 eran puestos de trabajo directos y 56.530 indirectos. El sector produjo en ahorro en derechos de emisiones 467 millones de euros y un ahorro de 32 millones de toneladas de CO2. Se evitaron 10,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo en la generación eléctrica, ahorrando 2.137 millones de euros. Y se produjo un ahorro de 4,8 millones de euros en precios marginales del mercado eléctrico. Las diferencias entre la prima percibida por productores de energías renovables y los costes evitados en derechos de emisión junto con importaciones de combustibles fósiles fueron de 2.092 millones de euros. Es decir, cuando estamos hablando del sector de las energías renovables, estamos hablando de una gran cantidad de elementos adicionales al simplemente hecho de producir energía. Y luego un dato bastante sorprendente es que los ahorros por menores emisiones de SO2 y NOx y gases nocivos para la salud humana supusieron evitar perder 982.000 vidas y unos ahorros en asistencia sanitaria de 148 millones de euros. ¿De acuerdo? Bien, otro segundo tópico que se ha venido comentando continuamente también es que la penetración de energías renovables está limitada solo a un pequeño porcentaje de energía en el sistema eléctrico. Y claro, esto hay que verlo en su debido contexto, ¿no? Aquí tenemos algún representante del operador del sistema eléctrico que a lo mejor me puede corregir si me equivoco. Esto sería la curva típica de demanda eléctrica en Gran Canaria, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en esta curva, uno de los grandes problemas con los que nos estamos enfrentando a la hora de poner más energía renovable en el sistema eléctrico es que el mínimo técnico que permite actualmente los grupos de generación en régimen ordinario se están comiendo gran parte del pastel de la energía que se produce en el sistema. Con lo cual, las energías renovables solo pueden generar a partir de esta línea hacia arriba. Es decir, este sería el mínimo técnico para el que el sistema pueda funcionar, porque es el mínimo técnico que están permitiendo los grupos de generación. A lo mejor me estoy equivocando en el orden de magnitud, a lo mejor un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y con lo único que pueden jugar las energías renovables, o el resto de grupos de generación, en ordinaria también, es con lo que tenemos de esta línea hacia arriba. ¿Qué problemas conlleva esta forma de generar energía? Pues que en horas valle, que es esta curva que tenemos hasta por la noche, grupos, o principalmente en el sector, en la parte de producción de energía eólica, cuando se terminen de montar, si es que se terminan de montar alguna vez, los aerogeneradores del concurso eólico, pues habrá momentos y habrá días en los que se producirá más energía eléctrica en el sistema de la que el sistema es capaz de absorber. Lo cual es una situación completamente kafkiana, es decir, tenemos unos grupos de generación en régimen ordinario que no pueden bajar este nivel de potencia, no pueden bajar de ahí por una cuestión de operación técnica, y sin embargo vamos a tener que desconectar parques. De hecho hay cálculos al respecto. Vamos a tener que desconectar energía de generación en régimen especial, energía renovable, energía no contaminante. Vamos a tener que desconectarla para poder permitir que el sistema esté operando. Una de las propuestas que creo que habría que poner sobre la mesa y habría que estudiar con detalle ¿es posible bajar este mínimo? Técnicamente, yo entiendo que sí es posible. Al final es un tema de grupos y de costes, pero entiendo que sí es posible. Tenemos que cambiar, tenemos que empezar a pensar de otra forma.
La propuesta hacia un sistema que integre el máximo de energías renovables es, por un lado, bajar los escalones de potencia en régimen ordinario para permitir la máxima penetración de energías renovables y, por otro lado, introducir elementos que nos permitan aplanar la curva de demanda, ¿no? Esto es bastante conocido. Esta parte se habla muchísimo, introduciendo acumulación, introduciendo hidrobombeos, pero en la parte de reducir el régimen ordinario, el mínimo rodante del régimen ordinario, se habla muy poquito. Y aquí es donde está realmente la parte del pastel, de donde podemos llegar a límites de penetración muchísimo mayores, ¿no? Yo sé que estoy suscitando mucho debate, pero lo estoy haciendo un poco adrede, ¿no? Porque quiero que hagamos ese ejercicio también, es decir, ¿podemos o no podemos hacerlo? Bien, otro de los tópicos que se suele hablar mucho cuando se habla también de energías renovables es comentar que las energías renovables desestabilizan el sistema eléctrico, ¿no? Y el argumento normalmente suele ser porque cuando se habla de energías renovables no gestionables, es decir, aquellas que no tienen acumulación, que no se sabe cuándo van a producir electricidad, por ejemplo, puede ser la eólica, cuando no hay viento no produce energía, o la fotovoltaica por la noche, o cuando hay nubes tampoco produce energía, ¿no? Este problema puede ser importante si tenemos centros de producción de energías renovables concentrados, que es el modelo que lamentablemente se ha estado instalando también incluso en Canarias. La apuesta decidida para evitar este tipo de problemas, en los que grandes parques entren y de repente se paren, es lo que se viene conociendo como la generación distribuida, y es decir, fragmentar las potencias de los parques de generación y que cada particular, cada empresa, cada cubierta, en el caso de la energía solar fotovoltaica, o incluso introduciendo lo que se llama la energía mini eólica, que son instalaciones de menos de 100 kilovatios, puedan producir energía en local, que afecta muchísimo menos a la red y a la gestión del sistema. La incertidumbre en cuanto va a generar un sistema, especialmente si son de pequeño tamaño, es, cuando estamos hablando de instalaciones de menos de 100 kilovatios, al final estamos hablando de la misma incertidumbre de que cuándo alguien va a consumir energía, porque actualmente el problema de satisfacer la demanda de energía es saber, por un lado, con qué capacidad de producción se dispone en cada instante y cuál es la demanda instantánea en ese momento de energía. Si tenemos pequeños grupos de generación de renovables distribuidos por toda la red de distribución, la afección a la predicción del sistema pues será exactamente la misma. Además, la generación distribuida mediante renovables tiene otra serie de ventajas en el sistema eléctrico, y es que reduce el uso de las redes de transporte y las pérdidas globales del sistema. Dado que reduce las pérdidas en las redes de distribución, incrementa la confiabilidad del suministro, pueden utilizarse para regular la tensión en distribución, y además permiten generar energía en un amplio segmento de inversión. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.